Scheinhofner ist gewesen, schwarzer Sekretär. Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Yidishlandia, esta sección de la historia de los judíos del este de Europa, con Ángel Luis Encinas Moral. ¿Qué tal? Bien, Jorge, ¿qué tal tú? ¿Qué tal, queridos oyentes? Muy bien, y seguimos recorriendo estas historias, algunas tan cercanas en el tiempo como la de hoy, de personajes que últimamente nos hemos centrado en ellos de la Unión Soviética, muchos de ellos justamente por eso desconocidos para muchos de las personas que no vivimos en ese bloque del mundo, en esa parte del mundo, ¿no? Y uno de los personajes más singulares y curiosos es este Grigulievich, del cual habíamos empezado a hablar la semana en la entrega anterior, una especie de espía súper secreto sobre cuya legalidad incluso se desligaba la propia Unión Soviética si pasaba algo, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Pero no habíamos llegado todavía a ese estadio, ¿no? Estábamos en el año 44, creo. Sí, habíamos llegado huyendo de la persecución de la policía y de los servicios secretos argentinos desde Buenos Aires a Montevideo, a donde se había llevado todo el archivo de la residentura argentina del NKVD, y desde Uruguay saltó en el año 45, en agosto-septiembre, al Brasil, con el nombre de Teodoro Castro, ciudadano de Costa Rica. Vamos, que debía tener un acento de Costa Rica si era ruso, judío. ¿De dónde la gente no se daba cuenta? No, porque en Brasil lo que van a hacer los de la residentura del NKVD local es hacerle un curso intensivo desde octubre del 45 hasta noviembre del 47 para trabajar en Europa. Es decir, lo van a preparar, para que nuestros oyentes hagan una idea, durante 8-10 horas diarias, hablando el español de Costa Rica. Uh-huh. Esto es como en las series estas, en las películas del mito Burne, que hablan perfectamente ruso con acento ruso. No voy a hablarlo ahora con acento ucraniano. O sea, podían enseñarle a hablar español perfectamente y con acento de un país en concreto. De cualquier país hispanohablante. Uh-huh. Tanto España como países de Hispanoamérica. Uh-huh. Entonces, él está allí estudiando y en el año 47, en noviembre, es llamado a Moscú, y en Moscú es llevado a unos cursos de perfeccionamiento de ese español de Costa Rica en el centro de preparación de los agentes del NKVD, que es ahora el de los agentes del Servicio Federal de Seguridad ruso, el FSB, que está en Moscú, en la calle Michurinsky. Allí él se prepara durante un año para trabajar como ilegal en Europa. Ilegal, queremos decir con esto que el gobierno no reconoce su existencia. Exacto, es decir, en caso de que lo capturen, el gobierno soviético ignora quién es este caballero. Uh-huh. Y es curioso porque al mismo tiempo que él estudia en el conservatorio, que es como se llama esta institución hasta el día de hoy en la jerga de la inteligencia rusa, pues al mismo tiempo le preparan una leyenda. ¿Qué es una leyenda? Se dirán nuestros oyentes. Pues un pasado falso. Exacto, una biografía falsa para poder trabajar con total libertad de movimiento
en Europa. Presentándose como tico, como costarricense. Presentándose como Teodoro Castro, ciudadano de Costa Rica. Ujú. Lo interesante es que en el 49 es destinado a Roma. Y en Roma está un año dedicado entera y exclusivamente a realizar misiones de trabajo diplomático, normalmente segundo secretario de embajada o tercero, que al mismo tiempo Pero en la embajada soviética. en la embajada soviética en Roma es el cargo que equivale también al de residente o jefe de la red de inteligencia del NKVD en Italia. Ujú. Al año siguiente, Grigulevich crea una cobertura de exportación e importación con empresas italianas para trabajar con la Unión Soviética y con otros países de Europa como tapadera de la red de información. Una preguntita antes de seguir. Hemos pasado muy fácilmente de alguien que estaba trabajando en el año 44. Me imagino que para terminar de ganar la guerra o lo que sea, y ahora ya estamos inmersos en la Guerra Fría, ¿no? Exacto, estamos desde el año 46 en la Guerra Fría y en la división y el enfrentamiento entre bloques. Ujú. Aquí lo interesante es que Grigulevich lleva a cabo una labor tal de integración que el 14 de mayo del año 1952 presentó cartas credenciales al presidente de la República Italiana, Luigi Einaudi, como embajador de Costa Rica. Y al mismo tiempo también fue embajador de Costa Rica ante el Vaticano y la República de Yugoslavia. Pero el gobierno de Costa Rica sabía Sí, sí, y habían dado por bueno de que este señor, de que este señor era un costarricense, un costarricense y lo nombraron embajador. lo nombran embajador. Ahí estamos. Es muy curioso porque realmente, como dice el historiador ruso Oleg Gardievsky, es el mejor trabajo y de mayor éxito realizado por un agente ilegal soviético en toda la historia de la inteligencia soviética. Ya, es que ponerse de embajador de un tercer país ya es... Claro, es no solamente ya saber el idioma, tener la preparación, sino tener contactos para poder entrar en el aparato de Estado costarricense y valija diplomática. y más en el cuerpo diplomático que, como todos nuestros oyentes saben, pues evidentemente no es fácil entrar, aunque entre uno con buenas intenciones. En noviembre del 53 volvió a Moscú y allí estuvo trabajando seguramente en la reserva ilegal y enseñando todo lo que había aprendido, evidentemente en su larga trayectoria, en este centro de preparación de agentes del NKVD. Y allí permanecería hasta el año 1956, en que fue destinado a lo que se llamaba la Sociedad
de amistad con países del extranjero, es decir, conocido normalmente en la jerga soviética de la época, la Casa de Amistad. Esta era la organización de contactos culturales y científicos con los países fundamentalmente de Europa Occidental y de Occidente en general. Y era la organización también que facilitaba las becas a los estudiantes extranjeros para estudiar en las instituciones universitarias soviéticas. Y esta institución fue utilizada también para, a través de esas becas, captar a estudiantes para los servicios secretos soviéticos, a su vez para que operasen a la vuelta de sus estudios en sus respectivos países. Uh-huh. Y allí estuvo Grigolievich hasta el año 57, en que publica su tesis doctoral, El Vaticano, Finanzas y Política. Una pregunta antes de seguir. Todo esto que me cuentas ahora, ¿seguía siendo embajador de Costa Rica? No, ya estaba en Moscú. Ya había dejado todo. En noviembre de 53 lo había dejado ya. Vale. Y ya se había integrado como... Exacto. Vuelto a ser ruso, digamos. Exacto, como científico. Y lo integran en el año 60, posteriormente, en el Instituto de Etnografía de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética. Ya estamos después de Stalin, eso. Sí, todo esto ya, claro, es la época de Khrushchev. Pero, ¿y sobrevive con todo lo que sabe a Stalin y a Khrushchev? Sí, todos? Pero a diferencia de Itingón, Sudoplatos y otra gente, él no fue represaliado porque no tomó parte activa en la represión de ningún ciudadano soviético. Uh-huh. O sea, estaban los servicios secretos, pero de cara afuera. De cara afuera. Claro. Y eso fue muy importante. Y le salvó también, como vimos en la emisión anterior, el hecho de que, aunque fue uno de los puntales de la organización del asesinato de Trotsky, tampoco participó ya al final directamente en el asesinato definitivo que cometió Ramón Mercader en agosto de 1940. Y eso fue muy útil porque la entrada en el mundo académico a Grigolievich le reporta un prestigio tan extraordinario que al año siguiente, en 1961, le escoge el gobierno soviético para fundar, en unión con Sergó Mikoyan, el hijo del ministro Anastas Mikoyan, armenio, que fue el único ministro del primer gobierno soviético que sobrevivió sin ser purgado hasta la época del gobierno de Brezhnev, donde falleció de muerte natural. A Lenin y a Stalin. Y a Stalin. Eso ya sí que también. Impresionante, vamos, desde el gobierno. Sí, sí. Entonces, Grigolievich utiliza también su posición de colaborador científico experto para preparar su trabajo de doctorado de Estado sobre el tema de la revolución cultural en Cuba, que lee en el año 1967. ¿Pero la revolución cultural no era la de China? Sí, pero la tesis de él se llama la revolución cultural en Cuba. En Cuba hay un fenómeno en el sentido de revolución cultural, toda la campaña de alfabetización que desarrolla el gobierno de Castro en los años 59 y 60, sobre todo antes de los sucesos de Playa Girón, que nosotros conocemos, que es donde se llevan campañas de alfabetización por los estudiantes universitarios en el campo cubano.
Y eso también, pues bueno, sobre eso él hace la tesis. Al mismo tiempo, eso le sirve para en el año 70 empezar a dirigir el prestigioso Instituto de Etnografía de la Academia de Ciencias. Y además, al frente de esta institución científica, él va a realizar una gran labor, sobre todo, evidentemente, de investigación del mundo hispano, a nivel de realizar muchísimas publicaciones y biografías sobre personajes como Benito Juárez, Sandino, Allende, Bolívar, Miranda, que curiosamente no firma como Grigolievich, sino como Lavretsky, en homenaje a su madre. Nadie es la Lavretsky. Y estos trabajos fueron publicados en español fundamentalmente por la editorial Progreso de Moscú. Curiosamente también, a principios de los 70, cuando él estaba inmerso en el mundo académico, de repente le llaman un día del gobierno soviético y le dicen que le conceden la orden nada más y nada menos que de la bandera roja por presentación de Yuri Andropov, que entonces era el jefe del KGB. Y curiosamente aquí hay que decir que no le concedieron ni la orden de héroe de la Unión Soviética, ni la de Lenin, evidentemente porque era judío. Si hubiera sido ruso, a mí no me cabe la menor duda de que le hubieran concedido estas dos órdenes. Grigolievich escribe también una interesante historia de la Inquisición y además es autor de nada más y nada menos que de 400 artículos de historia, etnografía, tanto de España como de América Latina o como del propio Vaticano. Todo esto hace que en 1979 le nombren miembro correspondiente de la Academia de Ciencias, lo cual pues es un buen culmen para su carrera tanto científica como de agente ilegal. A mí lo que me asombra es porque esta persona durante la primera mitad de su vida, digamos, pues estuvo dedicado a disfrazarse, a esconderse, a camuflarse, a vivir una vida que no era la suya, a aprender un idioma que no era el suyo. Y de repente, cuando se tornan la situación de otra manera, resulta que es un señor, un científico, un profesor universitario. Es un poco Indiana Jones, pero al revés, ¿no? Claro. Porque él sí. Empieza como aventurero y acaba como profesor. Como profesor universitario. Pero es un hombre con una capacidad y una memoria que tenía impresionante. Era hablar con él, era una lección de historia, aunque estuvieras hablando de cosas seguramente un gran libros. experto en lo que era el mundo hispano, ¿no? Sí, claro, vamos, era el mejor experto que tenían en la Unión Soviética en aquellos años. Yo todavía me estoy acordando de cuando me lo presentó Mikhail Chlenov, que trabajaba con él en el Instituto de Etnografía y sigue trabajando hasta el día de hoy. Y es increíble cómo conocía España, cómo conocía todo, cómo conocía el mundo, pero jamás, en las veces que hablé con él, me dijo lo que había hecho en España
ni lo que había hecho en el punto hispano. Todo esto, desgraciadamente, lo tuve que ir aprendiendo yo una vez que él había fallecido. Él falleció el 2 de junio del 88 en Moscú y está enterrado... ¿Qué edad tenía ya entonces? ¿90? Nació en 1913. 75, no era tan mayor, pero claro, con la vida que había llevado el hombre estaba bastante chupólogo. Y actualmente le sobrevive una hija, Nadezhda Yosifovna, que es de mi edad y está trabajando también en la Academia de Ciencias allí en Moscú. Y a la cual, pues la próxima vez que vaya a Moscú, espero ir a verla, a ver si podemos ver algo más de la vida de este singular personaje, de los años más intensos de la actividad soviética a nivel de espionaje en el extranjero. Pues un personaje increíble y del que seguramente para muchos es la primera vez que han oído hablar de él. Grigolievich, el espía que vino del frío y que luego se reconvirtió en profesor y académico. Digamos, si en la entrega anterior hablábamos de una especie de 07, esta vez se parece más a un Indiana Jones por este aspecto académico de su vida. Te agradecemos como siempre, Ángel Encinas, por habernos acercado a esta figura y esperemos dentro de 2 semanas poder contar también contigo para otra de estas biografías apasionantes. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias, queridos oyentes. Kauft billig, benemones, kaufen hat auf mir Rachmones. Rate wat von Hunger mich erzwingt.